amor mueve montañas, y en mi caso ha sido cierto. Hace 6 años llegué como estudiante hasta México, me enamoré y ahora trabajo en una de las mejores universidades de Latinoamérica. Eso sí, ya cuento los días para volver a mi Zaragoza natal. Mi nombre es Raquel Vidorreta y vivo en San Luis Potosí. Nada más tienen que hacer la parte de MATLAB. Hola Raquel. Hola Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te interrumpimos? No, claro que no, adelante. Cuéntanos, ¿dónde estamos? ¿Qué estás haciendo? Bueno, estamos ahora mismo en el TEC de Monterrey, que es la universidad donde trabajo, aquí en San Luis Potosí, y lo importante es que estamos en una clase que junta las matemáticas, la física y la computación, y aparte tienen un reto, es que tienen que saber cómo la dirección de un auto funciona, o sea, la dirección de un coche. Ajá. Luego hay palabras que ya se me han quedado de aquí. El acento mexicano lo tienes totalmente adoptado. No sé si quieran ver uno de los proyectos. Un sistema de dirección de un coche funciona con un piñón y funciona a través de una cremallera. Estos chicos son de primer semestre de la carrera de ingeniería, o sea, están explorando todavía qué ingeniería quieren. ¿Qué tal se os está dando? Pues bien, está muy divertido, es mucha creatividad. ¿Y qué tal Raquel como profe? Pues bastante bien, nos ayuda mucho en la parte como creativa, pero también en lo que serían las fórmulas, entonces nos ayuda a saber que esto no solo es un juego, sino como que todo tiene un detrás, el por qué funciona. Te veo muy guapa, con Ay. algo en la cabeza muy especial que llevas ahí. Por supuesto, el cachirulo. Llevo 6 años sin estar en unas fiestas del Pilar de Zaragoza, entonces es mi momento de estar conectada con Zaragoza. ¿Ellos saben lo que es el cachirulo? No creo. ¿Saben lo que es un cachirulo? Ok, bueno, se celebra lo que es la Virgen del Pilar de Zaragoza, que es cuando le llevan la ofrenda a la Virgen del Pilar y le llevan flores. Entonces, eso es indispensable para poder estar en las fiestas del Pilar. Bueno Raquel, ya hemos terminado la clase. Sí, ya. Se te da muy bien esto de ser profe, ¿eh? Gracias. ¿Tú qué estudiaste y dónde? Yo soy ingeniera en diseño industrial y desarrollo de producto y estudié en la Universidad de Zaragoza. ¿Y cómo llegas a México? Bueno, yo quería hacer un intercambio, pero la verdad es que lo del inglés como que no se me da muy bien. Entonces irme a un país de Erasmus se me hacía un poquito complicado porque el proyecto final de grado tenía que hacerlo en inglés. Y al final decidí cruzar el charco y venirme hacia aquí, hacia México. Y de aquí hasta ahora han pasado ya 6 años y 3 meses. Oye, veo aquí un montón de banderas. ¿Esto qué significa? Las banderas corresponden a que al menos hay una persona, ya sea profesor, ya sea colaborador o que sea alumno, que viene de los diferentes países que ven aquí las banderas. Ahí veo la bandera de España, claro. Exactamente, ahí está la bandera de España. De hecho, aquí tienen todos los nombres. En la parte de profesores y profesional administrativo, pues aquí en España estoy yo. También hay otro compañero que se llama Pablo, de Gran Canaria, si mal no recuerdo. Oye, ¿y cómo es el sistema universitario aquí? Básicamente este modelo lo que tiene es que no vas a tener asignaturas. Aquí se llaman bloques y lo que hacen es por cada bloque tienes un reto. Un reto es lo que vimos en clase y a partir de tercer semestre sí es necesario, completamente necesario que sea un reto con una empresa. El objetivo de esto es que las empresas los conozcan, entonces empiezan a hacer prácticas profesionales desde que tienen 19 años. ¿Y los salarios cómo están? Son bajos. O sea, te puedes encontrar que un ingeniero está ganando en promedio como 600 euros al mes. Ahora vamos a irnos a la celda de manufactura y aquí vamos a conocer a Nelly Palau, que es una de las amigas de aquí, que es compañera de trabajo. Ella es Nelly. ¿Qué tal? Bueno, ella es Nelly y está en la parte de lo que es control, todo lo que es control de automático, ¿verdad? Lo que estamos haciendo ahorita es corriendo unas simulaciones de cómo estos robots pueden tomar las piezas y acoplarlas mediante ensambles. O sea, que esto digamos que son los robots que montan el motor de un coche, por ejemplo. Podría ser, por ejemplo, ¿Cómo es trabajar con Raquel? padrísimo, somos muy poquitas mujeres actualmente ¿Ah, sí? en el área de ingeniería, entonces Sí. pues sí somos bastante unidas. Sí, realmente todavía en México la mujer en lo que es ingeniería todavía no está tan generalizado. ¿La universidad que es algo accesible a todos aquí en México? Las universidades públicas sí son accesibles, realmente son muchísimo más económicas que en España, pero muchísimo más. ¿Cuánto cuesta? Pues yo creo que un semestre en la universidad pública ronda pagarás como unos 8.000 pesos, ¿Que son en euros? que son como 400 euros. Lo que sí es cierto, las universidades privadas sí no son accesibles para todo el mundo. Pues en esta universidad el curso completo del año son 10.000 euros. Listo, entonces ahora Nelly te dejo aquí trabajando y un poco más tarde te encontramos en el centro. Muy bien, ¿Vale? pues luego nos Hasta vemos, luego, Nelly. Bueno, Raquel, ¿y dónde estamos ahora? Ahora mismo estamos en el centro de San Luis Potosí. Oye, San Luis Potosí exactamente, en el mapa de México, ¿dónde cae? En el mapa de México cae en la zona centro-norte.
Es un punto bastante logístico, tienes muy cerca Estados Unidos, tienes muy cerca la Ciudad de México y las ciudades importantes de México como Guadalajara, Monterrey. Es un poco como Zaragoza en ese aspecto. Es un poco como Zaragoza, exactamente. También se parece a Aragón porque esta región es denominada el granero de México. Tiene toda la parte agroalimentaria muy asentada aquí en esta zona. Uno de los edificios más importantes del centro de San Luis, del centro histórico de San Luis, es el Museo de la Máscara. Es uno de los más importantes del país porque tiene más de 1000 máscaras en el dentro de la parte de prehispánicas y de todo tipo de países. Esta es la sala de San Luis Potosí. Me voy a centrar primero en una tradición, que es la tradición de Chantolo, aquí en la Huasteca, que se referencia con estas dos máscaras que representan el bien y el mal. Con un látigo empiezan a pelearse entre el bien y el mal. Es un poco como los cabezudos, ese látigo, ¿no? Sí, básicamente en vez de perseguir a los niños, se pelean entre ellos, ¿no? Y estas máscaras se usan sobre todo lo que son festivales, danzas. Por ejemplo, aquí también tenemos lo que es la danza del viejito. Básicamente la danza lo que hacen es ponerse como encorvaditos y tienen los dos palos que son como los bastones. Y entonces empiezan a danzar y entre ellos empiezan como a chocar los bastones. Esto es un poco como los paloteos de Zaragoza. La diferencia es que pues llevan la máscara que representa pues un viejito. Eso sí es muy importante porque el viejito siempre está sonriente. Hasta la indumentaria se le parece un poco a los dances aragoneses. Sí. Bueno, vamos a dejar de ver viejitos y vamos a seguir conociendo la ciudad. Yo soy de San Luis Potosí, el nopal dibujo enterito. Bueno, pues ahora estamos en la Plaza del Carmen. El centro de San Luis es Patrimonio Cultural de la Humanidad. De hecho, a San Luis Potosí se le conoce como la ciudad de los jardines. Como están viendo, hay muchísimas iglesias y cada iglesia antiguamente tenía su jardín. Hoy en día el jardín realmente ya no forma parte tanto de la iglesia porque ya lo abrieron al público. En esta plaza, por ejemplo, tenemos la iglesia y en la parte de atrás de la iglesia tenemos el jardín que pertenecía anteriormente a esta iglesia. En cada plaza prácticamente hay de 1 a 2 o 3 iglesias. Hay mucha devoción aquí. Sí, realmente hay muchísima devoción. Por ejemplo, aquí les acabo de traer a la estatua del cofrade, como la que está en la Plaza San Cayetano de Zaragoza. Está aquí porque en la iglesia, esta iglesia es donde sale la procesión del silencio, como la de Santo Entierro en Zaragoza. De hecho, se dice que esta procesión, la de San Luis, es la segunda más importante a nivel mundial, seguida de la de Zaragoza. Oye, ¿y tú qué vinculación tienes con la Semana Santa en Aragón? Pues mi madre es de San Pedro de Calanda, que es la ruta del tambor y el bombo. Entonces yo, desde que soy una bebé, mi hobby es ir a pasar la Semana Santa a tocar el tambor en mi pueblo. ¿Has participado en la rompida de la hora? Por supuestísimo, desde que nací prácticamente, desde que soy un bebé y que puedo caminar, voy con mi tambor y con el bombo. Hola Nelly. Hola Nelly, otra vez. ¿Qué tal? ¿Nos encontramos de nuevo? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Cómo estás? están todos? Oye, entonces les vamos a mostrar las artesanías. Sí, por favor. Qué bonito cuando me miraba. Ahora estamos en la Plaza Aranzazú. Esta calle conecta con otra plaza, que es la Plaza de San Francisco. En toda la calle es donde permiten a los artesanos el ofrecer sus artesanías. ¿Y hay algo que sea especialmente representativo? Sí, mira, estas muñequitas son muñequitos de trapo. Se hacían particularmente porque en estas regiones las mamás no tenían recursos para poder comprar pues estos juguetes a los niños y pues entonces hacían estos muñequitos de trapo y ahorita ya son muy representativas de México y es llamada Muñeca María. Bueno, aquí Nelly también es artesana y... Sí, de hecho tengo mi casa cultural aquí, si quieren los puedo invitar a darse una vueltecita. Vamos a su casa para que vean qué tipo de artesanía hay. Damos cursos de cerámica, nos enfocamos mucho en macetas con plantas locales. Qué bonita. O también lo que hacemos pues es algún tipo de esculturas con diferentes tipos de barros y cerámicas locales de México, ¿no? Raquel, ¿alguna vez has hecho algo de cerámica? No, la verdad nunca he hecho antes algo de cerámica. Bueno, sí, cuando estabas en la granja escuela, ¿no? Bueno, pues esta será la primera vez que me vaya a tocar. ¡Perfecto! Tienes que ponerte esto lo más cerca posible de ti. Ajá. Y lo que vamos a hacer es encender el torno cerámico para que comience a girar. ¿Qué figura te gustaría hacer, Raquel? Pues de momento lo que salga. Una Virgen del Pilar, sí. Estaría genial. Yo tenía mi cascabel con una cinta morada, con una cinta morada. AXL. Aragoneses por el mundo. Exactamente. Y ahí se acordarán de mí, de San Luis.
Bueno, Raquel, se nos ha hecho de noche ya. Sí, ya para terminar el día les quería mostrar dónde vivo, cuál es mi barrio, cuál es mi colonia y cuál es mi casa y dónde está mi casa. Bueno, este barrio se llama en concreto Villas del Pedregal, es una zona muy exclusiva de San Luis. ¿Cuánto pagas por esta casa? Aproximadamente unos 450 euros. Ah, pues no, pues está muy bien de precio, ¿no? Sí, está bastante bien de precio. Es una casa que tiene 4 habitaciones, 3 baños. Madre mía. Sí, sí, está muy grande. Pasen. Primero les quiero enseñar mi cuarto, donde tengo todas mis reliquias de Aragón que me recuerdan a mi familia y amigos. Ese es mi grupo de la carrera. Tenemos también un cojín de mi familia aquí abajo. La primera foto que nos tomamos después de 2 años sin habernos visto. ¿Les echas mucho de menos? Sí, la verdad que sí, sí les echo mucho de menos. Y no siempre tengo la posibilidad de poder ir, entonces voy normalmente como cada 2 años. Bueno, pues que sepas que ellos se acuerdan un montón de ti y entonces desde España y de Aragón nos han querido dar todo esto para ti. ¡Wow! Me súper encanta, mis primos en San Per de Calanda hacen vino y queso. Este es el queso de mis primos, adoro este queso, es mi queso favorito en el mundo. Recuerda siempre que se cierra una puerta y se abre una ventana, y esa es mi mamá. Ay. Por si te parecía poco, tenemos un vídeo también de alguien muy especial. Ay. Hola Tata, sorpresa. Pues nada, me han dicho que va a Aragoneses por el mundo a visitarte a México y te quería enviar un saludo y un abrazo muy grande. Decirte que, como siempre, ya sabes que estoy liada de aquí para allí, que ahora estoy en Madrid, pero que quiero verte, que quiero que vuelvas, que Aragón y Madrid y toda España va a estar abierto para ti y para Jorge, y que nada, que te quiero un montón, que te echo mucho de menos y que espero verte prontito. Sí, hace mucho que no los veo y sí los extraño un poquito. ¿Quién era la del vídeo? Mi hermana. Los quiero muchísimo, les mando un fuerte beso a toda mi familia completa y muchas gracias por todo. Acababan de conocer a mi familia española y ahora van a conocer a mi familia mexicana. Os presento, él es Jorge, mi novio. Hola Jorge. Y aquí está su madre y su tía Rosalba y Carolina. Hola, encantada de conocer. ¿Cómo te conquistó esta maña a ti? Bueno, pues en realidad nos conocimos en Toluca hace ya 6 años. Fue algo así como amor a primera vista. ¿Y qué opina aquí la suegra y la tía de tener una maña en la familia? Es una excelente persona, Raquel. ¿Sí? Sí, muy buena. Oye, ¿y a Zaragoza, Jorge, has venido alguna vez? Sí, así es, hace casi 2 años. ¿Qué te gustó de la ciudad? El Cierzo, es increíble. ¿Eso te gustó? Sí, bueno. ¿En serio? ¿El cierto te gustó? Me gusta mucho el frío, la ciudad es agradable. Fue una experiencia bonita. ¿Os planteáis volver en algún momento? Sí, yo creo que sí, ya es momento de hacer maletas y regresarnos. Bueno, entonces nos vemos prontito ya. Por supuesto que sí. Bueno, familia, pues os dejamos aquí tomando algo. Cuando vengas, pues nos vemos. Un abrazo. Hasta luego. Bye.